lose our minds together. Alianza Hispana, y a nombre de nuestro rector, el maestro Luis Ángel Carrasco Gasca, les damos la más cordial de las bienvenidas a todos los que nos están escuchando en este momento, y cabe aclarar que esta conferencia se está transmitiendo directamente en Facebook, así es que muchos de los estudiantes, maestro Alejandro, se encuentran escuchándolo ya en este momento. Y bueno, pues sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida al doctorante por la UNAM, el maestro Alejandro Díaz Pérez, quien nos expone el día de hoy un tema muy interesante que lleva por título el derecho a una vivienda adecuada. Le damos la más cordial bienvenida y me permito presentar al facilitador, al muy querido y estimado maestro Moisés Torrescano Cruz, docente de la Universidad Alianza Hispana, quien dará lectura y nos presentará de manera formal a nuestro ponente. Bienvenido, maestro Moisés. Le agradezco, maestro. Antes que nada, quiero agradecer al maestro Luis Ángel Carrasco Gasca, rector de la Universidad Nueva Alianza Hispana, por permitirnos compartir el conocimiento. También extiendo el agradecimiento al maestro Valente Pérez Martínez, director del Departamento de Titulación. Gracias por este espacio. El día de hoy me honro en presentar a una gran persona, a un ser humano excepcional y un gran amigo, compañero de el posgrado de doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el maestro Alejandro Díaz Pérez. Maestro Alejandro, siéntase bienvenido en esta su casa. Me voy a permitir el día de hoy leer una breve síntesis del maestro para que tengamos conocimiento de la trayectoria profesional que ha tenido. El maestro Alejandro es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También es maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Tiene una especialización en Derechos Humanos y es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Fue visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica. Realizó una estancia de investigación en estudios de género en el Colegio de México. Fue abogado del Grupo de Recomendaciones de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha sido juez en el Concurso Interamericano de Derechos Humanos en el American University Washington College of Law, en DC, Estados Unidos. Es autor de diversos artículos académicos que han sido publicados en revistas científicas de diversas universidades e instancias de investigación, tales como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Michoacana, así como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entre otros. Ha sido autor también de diversas columnas de análisis y opiniones publicadas en medios como Animal Político, la revista Nexos y el portal de periodista Eduardo Ruiz Gili. Recientemente fue publicado su libro Las empresas y los derechos humanos de los pueblos indígenas, bajo el sello de Universo de Letras de Editorial Planeta. Actualmente es doctorando del programa del doctorado de Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Maestro Alejandro Díaz Pérez, este es su espacio, esta es su casa, bienvenido. Muchas gracias. Después de haber escuchado la gran presentación del maestro Moisés y agradecemos su participación, también cabe mencionar que se encuentran en esta sesión, a quien damos la más cordial de las bienvenidas, a la maestra Patricia Rivera Castro, quien es la directora general de nuestra institución. Maestra Patricia, bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos también la presencia de la maestra Arelia Yotitla Herrera, quien es la directora académica de nuestra Casa de Estudios. Bienvenida, maestra Arelia. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. También ya con nosotros la licenciada Carol Aldana Hernández, quien es responsable de la prefectura de nuestra institución. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y también con nosotros, sin falta alguna, nuestro muy querido y estimado rector de la Universidad Alianza Hispana, el maestro Luis Ángel Carrasco Gasca. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias, maestro, y saludo a todos, a la familia universitaria y en especial al maestro Alejandro, que está con nosotros y a quien le agradezco su presencia, y le valoro mucho también la gestión a nuestro querido maestro Moisés Torres. Muchas gracias y buenos días a todos. Y pues después de haber escuchado este magnífico currículum del doctorante Alejandro Díaz, le cedemos la palabra. Adelante, maestro. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Muy agradecido con la Universidad de Alianza Hispana. Especial agradecimiento a su rector, Luis Ángel Carrasco, y por supuesto a mi estimado amigo Moisés por haberme formulado o extendido esta invitación para hablar sobre un tema que desde algunos años me he preocupado por investigar y por poderlo ver de primera mano algunos de los problemas más importantes sobre la vivienda en México, y para analizar, digamos, en varios contextos el derecho a una vivienda adecuada, me voy a referir en esta participación a varios niveles de análisis sobre el derecho a una vivienda adecuada, para que al final de esta conferencia podamos tener una idea de cuál es la situación en general, cuáles son los problemas específicos, los problemas más desafiantes relacionados con el derecho a una vivienda adecuada, especialmente en México, aunque advierto ya que hay, por supuesto, fenómenos globales que afectan de manera muy particular al derecho a una vivienda adecuada. Y miren que, paradójicamente, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la vivienda, pues es uno de los derechos sociales que pueden tener un menor nivel de protección o tienen un déficit marcado de protección en relación a otros derechos sociales. Hemos visto ya que, por ejemplo, especialmente derechos sociales que son muy importantes, como el derecho a la salud, como derechos relacionados con la alimentación adecuada, y otro tipo de derechos sociales han tenido un desarrollo muy amplio, ¿no?, en relación con su protección. Y el derecho a la vivienda adecuada, aunque normativamente hay un cierto andamiaje que ayuda a entender la protección de este derecho, en la práctica, digamos, ha habido muchísimos problemas para poderlo garantizar, y muchos de esos problemas hoy me gustaría abordarlos, describirlos, el por qué, en mi opinión, la situación de la vivienda en México, y específicamente del derecho a la vivienda, tiene déficits de protección que son marcados. Y al margen de esta, digamos, paradoja, me gustaría iniciar describiendo a todos ustedes algunos problemas estructurales que yo noto del derecho a una vivienda adecuada. Problemas estructurales me refiero a problemáticas generales, problemáticas que pueden trascender más allá del derecho a la vivienda. Y me refiero a que hay procesos, por ejemplo, predominantemente entendidos en términos de libre mercado, de la globalización, que si bien pueden tener diversos matices dependiendo del país de que se trate, estos problemas producen afectaciones en la protección al derecho a una vivienda adecuada y producen una crisis del derecho. Para entender esta crisis es importante describir la transformación que ha sufrido la concepción de vivienda y cómo ésta ha desembocado en una idea puramente comercial, al tiempo que estaría relacionado con las profundas desigualdades prevalecientes en nuestras sociedades contemporáneas, e incluso, diría yo, en la falta de protección efectiva por parte de diversos actores, particularmente órganos de derechos humanos, respecto de la vivienda. La forma en que se ha entendido, o la forma de entendimiento social de la vivienda, ha sufrido una transformación. Miren ustedes, en el siglo XIX y a principios del siglo XX, la cuestión de la vivienda giraba más en torno a
dónde debía alojarse la clase trabajadora de esa época, ¿no? Sin embargo, esta cuestión fue modificándose posteriormente a la posguerra. A partir del desarrollo de economías de libre mercado, digamos que las políticas de los estados, considerando la visión de la vivienda colectiva, locativa o formas distintas de colectivismo, se fortaleció el acceso a la propiedad de la vivienda como una forma fundamentalmente de inversión, ¿no? Potenció, digamos, el mercado de las casas individuales a través de la concepción de la producción de las disposiciones individuales y más precisamente del sistema de preferencias individuales en materia especialmente de acceso a la vivienda a través de la propiedad, ¿no? Eso significa que la vivienda se ha identificado como una forma de acceso a la propiedad, ¿no? Y ahí encontramos la primera diferencia que me gustaría que nosotros entendamos, ¿no? La propiedad, digamos, es un derecho, por supuesto, pero es un derecho distinto que no debe confundirse con la vivienda, con el derecho a una vivienda adecuada, ¿no? Comúnmente la práctica suele entrelazarse, pero no tienen muchas similitudes y son dos derechos distintos. Lo que sí puedo decir es que la propiedad es una forma de tener la vivienda, es una forma de tenencia de la vivienda, ¿no? Y justo ahí veo una primera problemática, ¿no? La forma de acceso a la propiedad, les decía yo, a partir de procesos históricos surgidos por la posguerra, han adoptado y movimientos de libre mercado han hecho que el acceso para tener una vivienda, y esto creo que nos vamos a sentir identificados, pues predomina el hecho de que tengamos el acceso a la vivienda a través de la propiedad, ¿no? A través de la mercantilización, ¿no? Y este proceso, digamos, sin precedentes en la historia, porque es reciente, de hecho, esta concepción de vivienda, de acceso a la propiedad, no ha existido siempre y ha sido potenciada por la forma en cómo los mercados financieros y las empresas, las grandes empresas del sector de vivienda se han comercializado, han entrado a comercializar la vivienda. Esos procesos donde entran entidades grandes, sectores financieros, desarrolladoras de vivienda a gran escala, de lujo, etcétera, donde su objetivo de vivienda, a esos procesos conceptualmente se le ha llamado financiarización de la vivienda. Nos encontramos frente a un fenómeno que, aunque no es uniforme y con los mismos resultados o efectos, entonces la esencia de este fenómeno de la financiarización radica en la desigualdad e inequidad derivada de las formas de producción, ¿no?, de comercialización actuales. Este fenómeno complejo comúnmente se refiere a los cambios estructurales en los mercados de vivienda y financieros y en la inversión mundial que ha dado lugar a que la vivienda se considere como una mercancía, una forma de acumulación de la riqueza y a menudo una garantía de los instrumentos financieros que se comercializan y se venden en los mercados mundiales, ¿no? Ante esta problemática global, que por ahí quería iniciar, la mercantilización, estos procesos que han surgido, nos hace entender por qué la vivienda empieza a tener problemáticas que impactan en el derecho, ¿no? Al respecto de esto, la relatora especial para el derecho a una vivienda adecuada de las Naciones Unidas ha instado a los estados partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contempla el derecho a una vivienda adecuada, que la gobernanza de los sistemas de vivienda de los mercados mundiales de crédito, vean, y en colaboración con las comunidades afectadas o personas afectadas con la cooperación y participación de los bancos centrales y las instituciones financieras, puedan modificar las formas de que se está dando la financiación de la vivienda en los estados, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos países, incluido México, han sido muy deferentes con la dinámica de los mercados no regulados
y no han tomado las medidas adecuadas para adaptar esa inversión privada al derecho a una vivienda adecuada. Es decir, no hay regulaciones fuertes relacionadas con cómo actúan los mercados, las economías, en relación con el tratamiento de la vivienda como una forma de transacción comercial. Ha habido ausencia de esas políticas para controlarlos y que se ciñen a las normas de derechos humanos. Y bueno, la oración, digamos, del entendimiento del concepto de vivienda como un derecho fundamental para que esté empezando a desplazarse para entenderse solo como una mercancía como consecuencia de estos fenómenos, implica, por un lado, una especie de deshumanización, diría yo, ¿no? O sea, en tanto su valor ya no se basa, el valor de la vivienda ya no se basa en su uso social, ¿no? En la interacción colectiva, sino la vivienda tiene un valor, esté vacía o esté ocupada, ¿no? Se viva o no se viva en ella, ¿no? Da igual porque, quiero decir, de acuerdo a la lógica financiera de la vivienda, ese, digamos, es un efecto. Por otro, esto vean cómo sí conlleva la modificación de ciertas dinámicas sociales cotidianas que producen una forma de financiarización de la vida cotidiana, ¿no? O sea, que impactan las viviendas. ¿Por qué? Porque estos procesos generan que el residir en un lugar se consiga como un activo para generar ingresos, o bien para promover ahorro, etcétera, a una costa del elevado endeudamiento que puede comportar, por ejemplo, un crédito de vivienda, ¿no? Entonces, el valor, digamos, de adquirir una propiedad estaría vista más como un valor del mercado, ¿no? Entonces, la financiarización suele acompañarse de grandes capitales de inversión, de fenómenos de especulación inmobiliaria. Por eso vemos en nuestras ciudades, estoy seguro que no es la excepción en Puebla, en la Ciudad de México. Hemos visto la dinámica de nuevos desarrollos inmobiliarios que tienen precios que están afectados por la especulación inmobiliaria, espacios muy pequeños que cuestan mucho dinero, ¿no? Entonces, es por ello que se producen estos fenómenos justamente, ¿no? Y que los podemos palpar cotidianamente. Pero no solo ha impactado, digamos, estos fenómenos de financiarización o mercantilización de la vivienda en formas de propiedad, sino también transforman el mercado regular de alquiler o renta, ¿no? Lo transforman también, que es el alquiler o la renta también es otra forma de tenencia distinta a la propiedad de la vivienda, ¿no? De ejercer el derecho. Sin embargo, no obstante, existen algunos esfuerzos regulatorios. Por ejemplo, y aquí voy a echar mano del derecho comparado, Singapur graba un 18% de las transmisiones inmobiliarias, impone una tasa adicional de adquisición de propietarios e inversores ricos, ¿no? Cuyos ingresos se utilizan para subvencionar la propiedad de vivienda de personas de ingresos bajos, ¿no? Esto podría ser una buena solución de especulación. O en países como China, Alemania, Malasia, han introducido impuestos sobre especulación inmobiliaria. México, déjenme decirles que en esta parte no ha introducido fuertes regulaciones a la especulación. Es un mercado que todavía no está regulado del todo y produce que entonces tanto los precios de la vivienda como los precios del alquiler suban, ¿no? Y bueno, digamos que también por ello el sector comercial, los tratados comerciales y de inversión debemos generar políticas para que reconozcan la primacía de los derechos humanos y debería, por ejemplo, elaborarse directrices sobre empresas y derechos humanos a los agentes financieros que operan el sistema de vivienda, ¿no? Porque no puede regularlo todo el Estado. También se ocupa de directrices que las propias empresas privadas que producen vivienda se ciñan a las normas de derechos humanos. Esto es muy importante y generar mecanismos para obligarlos, ¿no? Que un poco más adelante me voy a referir a qué tipo de mecanismos se pudieran generar para obligar a que entes privados puedan cumplir con obligaciones de derechos humanos. Y bien, en suma, la mercantilización de la vivienda incentiva muchas cosas. Proliferación de ejecuciones hipotecarias, por ejemplo, desahucios innecesarios o injustificados,
el desplazamiento forzado de comunidades, de personas, el desalojo forzado de personas, que da lugar a personas se queden sin vivienda, se queden en situación de calle y por consecuencia, pues hay una múltiple afectación a otros derechos, ¿no? Personas en situación de calle suelen ser más vulnerables en términos del derecho a la vida, del derecho a la salud, del derecho a la integridad, etcétera. Y por tanto, por supuesto, debilita el ejercicio de un derecho a la vivienda adecuada. Pero digamos, adicionalmente a ya poniendo en la mesa este problema en términos comerciales o de financiarización de la vivienda, hay luego otra serie de problemas que anuncié al principio que tenían que ver con la desigualdad estructural que vivimos. Y eso también es el origen de los problemas de vivienda que tenemos. Hay políticas, hay elementos, digamos, opresivos de algunas políticas de vivienda que pueden analizarse bajo la categoría de poder económico, origen étnico y género, ¿no? Que son resultados de esta desigualdad prevaleciente en la gran mayoría de las sociedades contemporáneas. Y la vivienda, digamos, es un espacio donde se reproducen o se manifiestan esas desigualdades o esos sistemas de exclusión. Digamos que como consecuencia de ello, las grandes inversiones en bienes inmuebles, en viviendas, el aumento de precios de las viviendas, etcétera, han generado mayores niveles de desigualdad. Por ejemplo, con mayor frecuencia las ciudades, como Puebla, como Ciudad de México, como Monterrey, inclusive ciudades más pequeñas, están adentrándose en procesos de gentrificación que constituyen una elitización mediante la cual la población de una colonia, vean, o barrio popular es progresivamente desplazada por otra de mayor poder adquisitivo. Es decir, se está empezando a ver con mucha mayor frecuencia que inversiones inmobiliarias, o sea, desarrollos de grandes sistemas de departamentos o de casas de lujo, empiezan a generar esas inversiones en barrios que son populares o colonias populares. Y claro, como ese posicionamiento de las inversiones en esos barrios empieza a formarse un proceso que gentrifica, que elitiza esa colonia, ese barrio, y hemos visto colonias enteras, ¿no? que son afectadas por este tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque evidentemente las personas que viven en esas colonias no van a poder pagar los costos de vida que van a irse generando como consecuencia de los fenómenos de especulación inmobiliaria y de gentrificación y de financiarización de la vivienda. Por tanto, son desplazados, ¿no? Por términos de razón económica, ¿no? Y esto es justo un ejemplo de cómo se produce esa desigualdad en la práctica, cómo la vivimos, ¿no? Fíjense que en algunos países la inversión privada inmobiliaria inclusive ha tenido como efecto el mantenimiento de la exclusión racial, ¿no? En el acceso a la vivienda, de manera que hay familias con mayor poder adquisitivo que son predominantemente blancas. Por ejemplo, esto ha pasado en Sudáfrica, en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en otras latitudes. Estas personas predominantemente blancas ocupan las zonas centrales de las ciudades, orillando a las personas más pobres a vivir en la periferia, ¿no? Y creo que de alguna forma también esto sucede en México. Creo que esta exclusión racial, o vamos a llamarlo de esta manera, está racializada la desigualdad, porque hemos visto que en los barrios de mayor nivel adquisitivo, pues predominan personas que suelen asociarse a un espectro cromático blanco, ¿no? En su apariencia fenotípica, y las personas que pueden tener rasgos indígenas, etcétera, son condenadas, ¿no? A vivir en zonas más pobres. Y esto, por supuesto, que no es un fenómeno que se produce de la nada, ¿no? Justo estoy explicando que tiene un componente racial muy fuerte también la desigualdad
de la vivienda, ¿no? Por eso vemos estos fenómenos marcados y que son profundamente desiguales, ¿no? Para todas y todos. Y bueno, claro, en este mismo sentido, ha habido algunas acciones implementadas para aumentar la densificación y la verticalización de las ciudades. Es decir, densificación se refiere a mayor cantidad y verticalización a que empezamos a ver construcciones cada vez más hacia arriba, ¿no? O sea, cada vez más verticales, más grandes. Y esto también generan un alto impacto porque están justificando la construcción de múltiples unidades departamentales de alto impacto, ¿no? Que generan problemas de igual o mayor magnitud que las ciudades en abandono, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, un poco más adelante, con la situación de los créditos hipotecarios que otorga Infonavit, Fobis, etcétera, y que luego son viviendas abandonadas por muchas razones, ¿no? Entonces, tanto densificar demasiado como el no generar las condiciones de seguridad, de tenencia de la vivienda pueden generar procesos comunitarios muy adversos, ¿no? Por otra parte, digamos que de forma transversal, la exclusión y desigualdad del derecho a una vivienda adecuada, por ejemplo, viéndolo en términos de cómo afecta a las mujeres, a la niñez, a los jóvenes, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a los pueblos indígenas, que son minorías étnicas o de otro tipo, justo se ven afectados de manera desproporcionada, adicional a todo esto, ¿no? Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que las mujeres son, por ejemplo, particularmente vulnerables a causas de discriminación jurídica y otras formas de discriminación que suelen darse en materia de derecho a la vivienda, en el acceso a la vivienda, y particularmente vulnerable en actos de violencia y abuso sexual cuando se quedan sin hogar, ¿no? Cuando son desalojados de las viviendas, ¿no? Hay un mayor nivel de desigualdad en ese sentido. Y bueno, en otro sentido, aunado entonces, decíamos ya, a los fenómenos de especulación inmobiliaria, a los fenómenos de mercantilización, que los englobamos así, hemos adicionado un segundo aspecto que tiene que ver con la desigualdad estructural, ¿no? Género, racismo, poder económico, generan o producen desigualdades. Y hay una tercera cuestión que yo veo como problema global del derecho a la vivienda y tiene que ver con lo que yo llamaría la indolencia, ¿no? La indolencia a nivel internacional y, por supuesto, nacional en México para garantizar este derecho. Me parece que, aunque, por ejemplo, desde el derecho internacional de los derechos humanos se han desarrollado obligaciones específicas y particulares al derecho a una vivienda adecuada, es decir, el Comité de Derechos Económicos ha emitido observaciones generales sobre la obligación de los estados, respecto del derecho a una vivienda adecuada, sobre los desalojos forzados, etcétera. Aún tomando en cuenta eso, digamos que, aunque además también existe un amplio corpus juris de protección a la vivienda adecuada, los órganos de derechos humanos no han estado, digamos, a la altura para poder sortear estos grandes problemas. Y fíjense que al respecto, la relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada de las Naciones Unidas hizo una reflexión sobre este punto, ¿no? Habló sobre la incapacidad de los estados, de los países en general y de la comunidad internacional para gestionar, ¿no?, la interacción entre los agentes financieros y los sistemas de vivienda de conformidad con el derecho a una vivienda adecuada. Además, fíjense, la relatora hizo referencia a que altos funcionarios de Naciones Unidas raras veces señalan la falta de hogar y la vivienda inadecuada como crisis de derechos humanos que exigen atenciones prioritarias. Y podemos ver que esto pasa igual en México, ¿no? Rara vez tenemos sobre la mesa pública que las crisis que vivimos sobre vivienda adecuada sean una problemática que debamos atender, ¿no? Los políticos, en ese sentido, no lo ponen en la mesa como un problema importante en el discurso político, ¿no? Entonces,
esa indolencia que yo llamo, creo que está también facilitando marginar especialmente a las personas más pobres respecto del derecho a una vivienda adecuada. Y inclusive la propia relatora especial ha sostenido que los tribunales nacionales y los órganos de derechos humanos raras veces colaboran con los gobiernos respecto a sus obligaciones de adoptar estrategias eficaces para abordar y eliminar la falta de hogar y las condiciones de vivienda como obligaciones de derechos humanos exigibles, ¿no? Porque esto es lo importante, las obligaciones generadas por el pacto no son optativas, es decir, los estados tienen que cumplir con estos deberes, con estas obligaciones para proteger el derecho a una vivienda adecuada. Por tanto, este problema lo podríamos denominar como un problema político, ¿no? Un problema de que al interior de los órganos de derechos humanos internacionales y de forma interna en México, pues estos órganos no están dando protección efectiva a este tipo de derechos. Y vamos a ver cómo no solo a nivel judicial hay un déficit de los mecanismos de protección judicial, también de mecanismos no judiciales o de reclamación administrativa o de protección administrativa, llámese instituciones de vivienda o órganos de derechos humanos que no son jurisdiccionales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es un problema que yo lo sitúo como bastante complejo, ¿no? Y bueno, entonces, ya hemos visto, creo, en este punto, me he extendido un poco sobre cuáles creo que son los tres, aunque hay otros problemas, yo para fines de esta conferencia quise destacar esos tres problemas globales que nos colocan en situación, ¿no? Para poder ya empezar a ver qué otros problemas específicos podemos notar, ¿no? Sobre el derecho a una vivienda adecuada, ¿no? Y bueno, hay que recordar que el derecho a una vivienda adecuada está contemplado en el artículo 4 de nuestra Constitución, aunque habla en términos de vivienda digna, ¿no? Quiero comentarles que por ahí hay un proyecto de reforma de la Constitución para que se cambie esa denominación y creo que ahora está en el Senado esa reforma para que en vez de llamarle vivienda digna pase a ser vivienda adecuada, porque vivienda adecuada es la terminología más usada, digamos, en el derecho internacional de los derechos humanos y es como lo refiere, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Entonces, aunque también déjenme decirles que el hecho de que podamos modificar a nivel constitucional el artículo 4 y simplemente cambiemos gramaticalmente, en mi opinión, digo, sé que esto pudiera resultar controvertido, en mi opinión no cambia nada, ¿no? Porque no cambiaría nada, ¿no? Porque sinceramente creo que ya las obligaciones de derechos humanos sobre vivienda están ahí, con independencia de si nuestra Constitución no está nominándola de una manera correcta. El derecho a una vivienda adecuada forma parte de, digamos, de todo el corpus juris, que como ustedes bien saben, los tratados internacionales en materia de derechos humanos son Constitución, tienen el mismo nivel jerárquico de la Constitución, en virtud de la interpretación que se ha hecho del artículo primero de la Constitución. Por tanto, pues resulta absolutamente lo mismo que modifiquemos la Constitución, porque en realidad ya el Pacto Internacional lo contempla tal cual debe ser, y hay obligaciones para el Estado mexicano que tiene que cumplir, y yo creo que en eso sí que va bastante más lento, ¿no? Por tanto, no tengo muchas expectativas sobre esta reforma, ¿no? Pero digamos que en términos generales, las regulaciones existentes, y es aquí donde me voy a detener como segundo gran tema, para hablar qué debería significar, de acuerdo a los estándares internacionales, el que una vivienda sea adecuada, ¿no? O digna, como dice el artículo 4 de la Constitución, pero vamos a hablarle aquí
vamos a acordar que el término correcto es vivienda adecuada, ¿no? O un poco, digamos, que podría ser más prudente este término, ¿no? Y digamos, hay 7 características muy importantes que me gustaría hablar con ustedes sobre la vivienda, ¿no? Y el primero de ellos, el comité ha valorado, estos son descritos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en interpretación, órgano que interpreta las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues ha establecido que, por ejemplo, la disponibilidad de servicios materiales, facilidades e infraestructura son indispensables para la vivienda, ¿no? Y en cuanto a este tipo de elementos, la habitabilidad de la vivienda significa que esta debe poder ofrecer un espacio adecuado, ¿no?, para sus habitantes, debe brindar protección contra el frío, el calor, la lluvia, otras condiciones externas. En este punto debe considerarse importante esta característica, ¿no? Por otro lado, vemos la asequibilidad. La asequibilidad es un valor, es un factor indispensable, sobre todo para los grupos desfavorecidos, señalando la necesidad de políticas en materia de vivienda que consideren las necesidades de grupos minoritarios para apoyar el derecho a vivir en un lugar seguro, con paz, con dignidad. Digamos que también el Comité de Derechos Económicos ha enfatizado la necesidad de que la vivienda adecuada tenga una ubicación adecuada que permita el acceso de sus habitantes a opciones de empleo, a servicios de salud, a centros de atención para niños y escuelas y otros servicios. Además, es importante que las viviendas no deberían construirse en lugares donde la contaminación afecte la salud de las personas. También otro elemento importante es la adecuación cultural. La vivienda debe abarcar aspectos de la construcción que permitan la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda, ¿no?, sin que el desarrollo sacrifique las dimensiones culturales de la vivienda. Y esto viene mucho a cuento con los temas relacionados con pueblos indígenas, ¿no?, en relación de cómo deberían estar adecuadas las viviendas, ¿no? Otro elemento importante tiene que ver con la seguridad jurídica de la tenencia. A este punto, debo resaltar que es muy importante que las personas tengan un grado importante de seguridad legal de la tenencia que los proteja frente al desahucio, frente a hostigamiento y amenazas. Y debo destacar la obligación que tienen los estados de México, por supuesto, de generar medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares, ¿no?, frente a juicios hipotecarios que no son conforme a derecho, a desahucios, a desalojos, etcétera, ¿no? Y bueno, por otra parte, también es fundamental hablar de la disponibilidad de servicios, ¿no?, y de los gastos que debe implicar, los gastos soportables que dice el comité que debe implicar una vivienda adecuada. Y esto significa que no deberían comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas para el poder estar en una vivienda, porque los estados deben garantizar que los gastos que se deriven del mantenimiento de la vivienda sean correspondientes con los niveles de ingreso de quien está habitando, ¿no? Entonces es muy importante que existan subsidios de vivienda para aquellas personas que no puedan costear una y medidas de protección contra los aumentos desproporcionados de los alquileres o de las rentas, ¿no? Entonces, en este sentido, existen estas dimensiones de lo que significa una vivienda adecuada y que también debemos de recordar que todas estas obligaciones, también de acuerdo al pacto, deben hacerse hasta el máximo de los recursos con que cuenta el Estado. Esto es la obligación de disponibilidad hasta el máximo de recursos disponibles que ha descrito ya que contiene el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por tanto, un Estado no puede alegar que no tiene suficientemente los recursos, sino que al contrario, tiene que generar todos esos recursos, tiene que generar políticas que incluyan financieramente
todo tipo de recursos para que puedan garantizar el derecho a una vivienda adecuada. Por tanto, es muy importante que de esta forma se pueda avanzar, digamos, los estados avancen en los niveles de protección a este derecho. Y bien, para poder avanzar en nuestra exposición, me gustaría ahora referirme a las debilidades que existen en la protección adecuada en México. Me gustaría, una vez que ya conocemos los problemas como más generales, o sea, problemas que son metaconstitucionales, que van más allá de términos legales, y que además ya vimos qué significa en términos generales tener una vivienda adecuada. Me gustaría referirme a cuál sería la situación, ¿no?, que yo veo respecto a una vivienda adecuada en México. Bueno, para describir, ¿no?, estas cuestiones. A nivel federal, existen instituciones de vivienda, ¿no? Está la Comisión Nacional de Vivienda, que es la institución que dirige la operación de Política Nacional de Vivienda en México, ¿no?, que con independencia que a nivel estatal o municipal existen, por supuesto, otras instituciones de vivienda de los estados, etcétera, de los municipios, en las diferentes entidades de nuestra república. Pero fíjense cómo este sistema de vivienda se encuentra fragmentado, ¿no? Y normalmente está enfocado, esto es muy importante, ¿eh? Normalmente todos nuestros sistemas de vivienda están enfocados en el acceso a la vivienda como única forma de tenencia. Ya les he comentado que existen múltiples formas de tenencia, como la propiedad, como la renta, bueno, como el colectivismo, como la forma de producción autónoma de vivienda, etcétera, 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 cooperativas sociales, etcétera. Pero vean cómo, y aquí una reflexión inicial, cómo nuestras instituciones de vivienda están muy enfocadas en el acceso a la vivienda, ¿no? Miren, en este aspecto, para las trabajadoras y trabajadores de empresas privadas, existen créditos, el otorgamiento de créditos o la posibilidad de acceder a créditos a través de el Infonavit, a través de el Foviste, cuando se trata de personas que están en la función pública, ¿no? En este caso de Foviste, ¿no? O pero sin embargo, para aquellas personas que no cuentan con un empleo formal o estructurado, el Estado mexicano aún no ha articulado un sistema efectivo para garantizar el acceso efectivo a este derecho. Si no mal estoy, fíjense esto de ayer el Infonavit anunció que va a empezar a otorgar créditos a personas que no tengan formalmente un empleo. Bueno, esto podría ser un avance interesante, pero lo que quiero destacar es que todo este entramado institucional está muy enfocado en términos de acceso, ¿no? Solamente en términos de acceso, y esto limita la posibilidad de entender el comprendimiento general de los problemas de vivienda adecuada, ¿no? Y esta forma, digamos, en donde que se están financiando la vivienda en México se centra en el acceso a la vivienda y no aborda de forma efectiva los diferentes aspectos de la vivienda adecuada. Como ha señalado la exrelatora especial sobre una vivienda adecuada, la discriminación a las familias de menores ingresos aumentan la asequibilidad de la vivienda para los grupos de ingresos elevados, ¿no? En cambio, por ejemplo, algunos países que han adoptado una política de vivienda más equilibrada, al alentar distintas formas de tenencia, han podido combatir con mayor efectividad los efectos de las crisis inmobiliarias. Es decir, México tiene un sistema que propicia, al solo dirigirse al acceso a través de créditos, propicia crisis inmobiliarias, especulaciones inmobiliarias. Por ejemplo, en Austria, el 40% de la población alquila la vivienda como forma predominante de tenencia. El 54%, por ejemplo, en Alemania, y el 56.1% de las personas que viven en Suiza alquilan vivienda. Entonces, son diferentes formas de que el Estado trata de procurar políticas de diversificación de la tenencia, ¿no?
Por ejemplo, en Estados Unidos existen programas específicos en los que el gobierno destina fondos federales para el acceso a una vivienda de renta asequible, ¿eh? O sea, el acceso, o sea, los mecanismos de financiación de la vivienda se enfocan en renta asequible, ¿no? En Estados Unidos. México enfoca únicamente a crédito para propiedad. Entonces, no hemos visto que haya una sola institución de vivienda que proporcione fondos federales para alquilar vivienda. No existe. En Uruguay, por ejemplo, se han construido desde la sociedad civil cooperativas de vivienda, ¿no? Este es un buen ejemplo de otra forma de tenencia. Es decir, se organizan para poder hacer vivienda más asequible. Brasil, otro ejemplo, ha adoptado un programa gubernamental con el objetivo dirigido a generar o dirigido a la población de baja renta y de otro de rentas medias para que puedan tener alquiler asequible, ¿no? Esto pasa en Brasil. Ya hemos puesto ejemplos de Uruguay, de Alemania, de Suiza, pero México no ha adoptado estas políticas. Probablemente ni siquiera se habla, ¿no?, de esto. Por eso yo decía que ese era uno de los problemas que no se pone sobre la mesa. Hoy tenemos un entendimiento como sociedad de que solo la propiedad es una forma de tenencia de la vivienda, ¿no? Entonces, esto nos lleva a diversos problemas que ya estoy abordando, ¿no? Y bueno, las instituciones que brindan créditos, el acceso pues a créditos baratos como Infonavit, como Fomiste, no han implementado mecanismos robustos de supervisión y fiscalización en los casos, fíjense bien, en que inmobiliarias, desarrolladoras o constructoras no garantizan los principios de calidad y habitabilidad de las viviendas, ¿no? Es decir, otro problema adicional. Otorgamos los créditos, pero luego esos créditos son otorgados sin supervisión, sin fiscalización, porque las inmobiliarias, las desarrolladoras, estos agentes financieros, pues brindan casa en donde sea, ¿no? Sin la mayor supervisión. Este es el caso de viviendas que no son habitables, que tienen muchos problemas y que generan en consecuencia que puedan ser deshabitadas posteriormente. Y por esta parte, de acuerdo a una investigación que hizo Los Angeles Times, fíjense cómo alrededor de 1 millón de viviendas en México tienen en promedio un área habitable de solo 30 metros cuadrados, ¿no? Fíjense qué cantidad. Casi 1 millón o más de 1 millón de viviendas en México miden en promedio 30 metros habitables, ¿no? Y en muchos de esos casos hay fallas, ¿no?, en los servicios de agua, de electricidad, o tienen problemas de estructura, están mal construidas, ¿no? Un alto porcentaje de viviendas de interés social fueron construidas por empresas privadas, grandes desarrolladoras inmobiliarias como Homex, Casas Geo, Urbi, etcétera, ¿no? Hay más, ¿no? Pero fíjense cómo estas tres últimas se declararon en bancarrota en el año 2014, en medio de denuncias de corrupción, de fraude, de falta de supervisión del Estado, y esto ha generado un problema profundísimo sobre la falta de vivienda y de tener viviendas en zonas que no son habitables, ¿no? El Estado mexicano, digamos, ha cedido de facto la obligación de garantizar la habitabilidad de la vivienda a entidades privadas, ¿no? No hay supervisión, al tiempo que no ha desplegado su obligación de proteger frente a terceros en un abierto y sistemático incumplimiento de las normas de derechos humanos, porque el Estado mexicano tiene la obligación de supervisión frente a entes privados que puedan estar violando el derecho a una vivienda adecuada, ¿no? Fíjense que otro aspecto que quería destacar, otro aspecto relevante, tiene que ver con la ausencia de salvaguardias específicas para garantizar la tenencia, la seguridad de tenencia en México. Son muy frecuentes los casos en los que Infonavit o Foviste han vendido, fíjense, parte de su cartera vencida. Cartera vencida me refiero a créditos que están en impago o que están en mora, o sea, que están en incumplimiento,
y estas carteras vencidas de miles de acreditados las están vendiendo empresas privadas, ¿no? Quienes a su vez estas empresas privadas tienen como finalidad la recuperación judicial de los inmuebles, ¿no? O rematarlos, pero no ofrecen garantías, ¿no? Que deben seguirse para la debida seguridad de vivienda frente a posibles desalojos forzados, frente a desahucios, particularmente en aquellos que den lugar a falta de hogar o situación de calle, ¿no? Sobre este último aspecto, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha reiterado que los desalojos forzados son prima facie incompatibles con los requisitos del pacto, ¿no? Del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por ello, además de las omisiones que las instituciones de vivienda en México tienen a este respecto, porque vean cómo aún y cuando se están modificando un poco ya estas ventas de cartera externa, pues luego ya cuando el propio fondo, los propios fondos de vivienda o las instituciones privadas están cobrando, veo un problema adicional que tiene que ver con la rigidez en que las legislaciones civiles, los procedimientos judiciales hipotecarios o de rescisión de contrato de otorgamiento de crédito están articulados en la normativa civil, ¿no? Normalmente la situación de vulnerabilidad de las personas que cuentan con un crédito y que tienen bajos recursos se exacerba, ¿no? Se potencia. Y creo que en este aspecto, en mi opinión, merece una reflexión especial, ¿no? Porque los mecanismos de acceso a la justicia en casos de ejecuciones hipotecarias, de desalojos forzados, son sumamente débiles. Miren, las reglas procesales en materia civil aún se guían por principios de estricto derecho, ¿no? Como nos enseñaron en las facultades, ¿no? De derecho. Y además, al ser el crédito establecido a través de un contrato, pues se siguen las reglas generales de los contratos, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el principio de estricto derecho de la aplicación de la norma civil. Los jueces se siguen por las reglas generales de los contratos. Y esto se aúna a que comúnmente los jueces en materia civil no utilizan en sus decisiones los estándares de derechos humanos y específicamente el derecho a una vivienda adecuada, a pesar, fíjense, y esto lo quiero dejar muy claro, se encuentran obligados los jueces civiles a ejercer de manera oficiosa, ex oficio, es decir, sin que se lo pidan las partes, a ejercer control de convencionalidad, por ejemplo, para revisar si las legislaciones civiles en materia hipotecaria son compatibles o no con las normas de derechos humanos que existen. Pero claro, normalmente uno de los principios de estricto derecho en las facultades nos enseñan de derecho que cuando un juez civil va a aplicar la ley, pues no puede decidir sobre algo que alguno de los peticionarios no se lo ha solicitado, ¿no? O sea, no puede litigar por las partes. Pero aquí estamos hablando de normas de derechos humanos, las normas jerárquicamente más altas, y justo un problema es de cómo aplicar eso en la práctica, ¿no? En mi opinión, y en la de muchos expertas y expertos, el hecho de que los jueces civiles no estén haciendo caso a su obligación de oficio, es decir, sin que se lo pidan las partes, de ejercer ese control de convencionalidad del contrato o el juicio civil hipotecario que tienen en su escritorio y aplicar las normas de derechos humanos y en todo caso revisar si éstas se ajustan a las normas que prohíben, por ejemplo, los desalojos forzados, vemos que cada vez esta aplicación de los jueces vemos que es menor, ¿no? Vemos que es inexistente prácticamente. Prefieren aplicar las viejas reglas por que, digamos, el procedimiento de interpretación de la norma o de la aplicación de las normas de derechos humanos suele ser más complejo. Y eso, los jueces civiles, aunque hay ejemplos de cómo alguno podría empezar a hacerlo, en su gran mayoría no lo hacen, ¿no? Entonces, pero vean cómo esto no es algo que nos deba sorprender, ¿no? O sea, hay casos de éxito en otros países
que no nos suene esto como algo difícil de hacer, ¿no? Por ejemplo, en algunos países las ejecuciones hipotecarias por impago no están permitidas. Irlanda, por ejemplo, fue eliminada la ejecución hipotecaria a partir de 2008 por una crisis financiera. En Brasil, las ejecuciones hipotecarias están prohibidas por ley cuando las viviendas son utilizadas por sus propietarios para vivir en ellas. En China, por ejemplo, hay disposiciones para aplicar muchas otras opciones para cobrar las deudas pendientes, y las ejecuciones hipotecarias solo se permiten cuando se han agotado todas las demás opciones. Y vean cómo esto no sucede en los procedimientos de ejecución en México, ¿no? Desafortunadamente, ninguna de estas normas, de estas prácticas, existe en México. Bien, por tanto, ese es, digamos, un problema bastante complejo que no solo está en la protección judicial, sino en la ley, ¿no? Porque ya las reglas hipotecarias son bastante rígidas. Las legislaciones civiles no lo permiten. Por tanto, la debilidad, digamos, del Estado mexicano también se constata en la tolerancia, ¿no? Y en algunos casos auspicio de prácticas inéticas de despachos de cobranza jurídica, o sea, despachos privados frente a personas que por razones económicas no pueden hacer frente a los pagos de crédito de vivienda, ¿no? Vean cómo lo mismo sucede en la ausencia de controles administrativos y judiciales en el caso de las cláusulas abusivas de contratos de crédito, ya sea en otorgamientos realizados por las propias instituciones de vivienda, como las contratadas en las entidades privadas bancarias, ¿no? Lo mismo. Tampoco hay un sistema coherente, salvaguardias específicas de cómo hacer control frente a cláusulas abusivas que ponen en peligro la seguridad de tenencia de vivienda, que practican bancos en sus contratos y que luego no hay ninguna autoridad, ni judicial, ni administrativa, llámese de vivienda, instituciones de derechos humanos o inclusive instituciones de protección al consumidor, etcétera, que hagan, que desplieguen sus obligaciones de derechos humanos para proteger a las personas cuando puede estar en peligro su vivienda adecuada. Y es que acuérdense que hasta no hace mucho, muchos de estos contratos estaban expresados en veces salario mínimo, en UDIs, y luego se volvían impagables, ¿no? Porque tenían plazos de largo aliento, 20 años, 30 años, 15 años pagando una vivienda, ¿no? O sea, se vuelven impagables, y más para personas que están en situación vulnerable, ¿no? Y claro, en este conjunto de situaciones que las podemos conectar con otras, como la violencia, ¿no? La violencia sistemática en alguna región del país puede dar lugar al aumento de viviendas deshabitadas o no ocupadas, ¿no? Y también produce segregación residencial. Por ejemplo, la misma tasa de no ocupación de vivienda en México es aproximadamente de un 14.2%, que es un nivel mayor del que se promedia a nivel mundial. México tiene un 14.2% de viviendas desocupadas, eso es unos 5 millones, al menos, 5 millones de viviendas en México están desocupadas por las razones que describí, y digamos, a nivel internacional la tasa es de 10%, ¿no? Que sería menor. Asimismo, digamos, condiciones como la falta de hogar, personas en situación de calle constituyen una grave violación a los derechos humanos que, bueno, pone en peligro la salud, la integridad, la vida de las personas y familias que se encuentran en mayor desventaja, ¿no? Y otro problema que veo es que, por ejemplo, aunque recientemente en la Ciudad de México hubo un censo de poblaciones callejeras, así lo titularon, este ejercicio, digamos, no ha sido replicado a nivel nacional, y en ausencia de información aunada a la falta de perspectiva de derechos humanos, obstaculiza, digamos, la articulación de estrategias y medidas dirigidas a proteger a las personas sin hogar. Sé también que recientemente la Suprema Corte ordenó al INEGI poder contar, hacer en sus estadísticas también incluir a las personas que están en asentamientos irregulares, que es otro problema también adicional que hoy por cuestiones de tiempo no abordaré, pero sí
y quería comentarles que también los asentamientos irregulares tienen muchos problemas para garantizar una vivienda adecuada y tampoco hay datos o apenas se van a producir por el INEGI datos de asentamientos irregulares en México, lo cual ya puede ayudar, un pequeño avance, ¿no? Un pequeño paso para empezar a garantizar con mayor nivel el derecho a una vivienda adecuada, ¿no? Y bueno, en general traté de describir un poco cómo está la situación en México. Hay otros problemas adicionales que podemos ir abordando en otra oportunidad. Hoy, por razones de tiempo, es muy extenso, digamos, todas las problemáticas de vivienda, pero me referí un poco a las más importantes y también quisiera abordar algunas propuestas, ¿no? Cómo entonces pudiéramos pasar a intentar mejorar, ¿no? los niveles de vivienda, ¿no? Bueno, yo sí, y con esto ya me estoy dirigiendo hacia el final de mi exposición. Es necesario que se promueva un mayor interés por parte de los países, en este caso de las autoridades en México también, ¿no? Del sector privado y los organismos de vivienda y de derechos humanos por los temas de el derecho a una vivienda adecuada para que aumenten los niveles de protección de este derecho. Igualmente, veo importante que en el Estado mexicano se construyan fuertes regulaciones fiscales a la especulación inmobiliaria y despliegue controles efectivos frente a empresas desarrolladoras de fraccionamiento de inmuebles, ¿no? Una reingeniería, digamos, de mecanismos administrativos que puedan supervisar a la gran cantidad de desarrolladoras que están incumpliendo la habitabilidad mínima que se necesita de acuerdo a las normas de derechos humanos para construir viviendas. Esto es un pendiente muy importante. También creo que es igualmente importante asegurar que todas las inversiones en vivienda tengan en cuenta la función social y cumplan con las obligaciones de derechos humanos, ¿no? Y esto es posible. Déjenme decirles que países como Reino Unido, países como Dinamarca, como Austria, graban con impuestos y piden que las empresas que desarrollan verticalmente puedan dejar una parte para vivienda social. Sí, por ley, por ley. Creo que estas leyes urgentemente las necesitamos en México, este tipo de leyes. Es decir, por ejemplo, una desarrolladora inmobiliaria va a poner, no sé, en Puebla un desarrollo de lujo de 30 pisos. Bueno, si existiera una ley que garantizara la función social de vivienda, estaría obligada a esa empresa a que el 30% de la construcción tenga un precio diferente y que sea asequible para personas con menos recursos. Es decir, si de los primeros 10 pisos sean destinados a vivienda social y los pisos restantes ya tengan las mismas reglas del mercado, ¿no? Que de por sí ya son bastante desventajosas para quien quiera adquirir una vivienda. Entonces, hay ejemplos de cómo se regularía esto de los agentes de inversiones, ¿no? También es muy importante fortalecer las regulaciones sobre empresas y derechos humanos, es decir, sobre las responsabilidades que tienen las empresas y que se dirija especialmente a agentes financieros que operan los sistemas de vivienda. Esto no es sencillo. Los grupos financieros que hay detrás económicamente de la producción de vivienda tienen mucho dinero, son muy poderosos y tienen normalmente una red, una conexión de influencia política muy fuerte. Por tanto, debemos articular normas que lo ciñan y puedan restringir, puedan limitar que los agentes financieros operen como quieran, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Hace falta regulaciones al respecto. También una reestructuración administrativa de las instituciones de vivienda del Estado mexicano.
para que su operación no se enfoque únicamente en el acceso a créditos de vivienda, sino que instale salvaguardias o mecanismos para asegurar la habitabilidad, la asequibilidad, los gastos soportables de una vivienda y, por supuesto, la seguridad de tenencia. Además, que diversifique las formas de tenencia, que no solo se circunscriba a cuestiones de propiedad, ¿no? Que son los que se circunscriba al acceso a créditos, sino también pueda articular acceso a alquiler. Sería muy importante. Y sobre todo para personas que menos tienen o que pueden estar en peligro de perder su vivienda, ¿no? Una buena regulación sería que Infonavit pudiera, por ejemplo, proporcionar casa adicional o le pueda proporcionar un crédito de alquiler a una persona que se ha visto en una situación donde va a ser desalojada forzadamente y que va a permanecer en la calle. Infonavit pueda o darle una vivienda cooperativa o pueda, por ejemplo, darle un nuevo financiamiento, pero para que alquile. Bueno, hay muchas ideas al respecto, buenas ideas de política pública, pero que necesitan ser introducidas, necesitan ser reguladas. Y bueno, por supuesto que hay que evitar a toda costa que un desalojo forzado dé lugar a una situación de calle, ¿no? Y que con independencia de la causa que lo origine, se asegure un alojamiento alternativo para esa persona, es lo que decía sobre ideas de cómo se podía eso mejorar, ¿no? Y bueno, por supuesto que es fundamental realizar una revisión de la legislación en materia hipotecaria de las entidades federativas de la República para que éstas sean adecuadas a las normas de derechos humanos en materia de vivienda. A ver, tenemos una tradición en materia civil muy importante de muchos siglos, es una de las materias más antiguas, pero necesitamos adecuar las normas hipotecarias, las legislaciones civiles a las normas de derechos humanos y no al revés, ¿eh? Y no al revés. Esto tiene que quedar muy claro. Quien se tienen que supeditar a las normas de derechos humanos son el resto de las normas, no al revés. Entonces, necesitamos que también se hagan revisiones legislativas sobre ese aspecto, que faciliten la labor de los jueces, ¿no? Porque los jueces no se están atreviendo a ejercer esta cuestión. Y esto quiero decir, protecciones judiciales efectivas, ese es el otro problema, ¿no? O sea, el personal judicial que tiene como labor cotidiana decidir sobre casos problemáticos que involucran vivienda, tienen el deber de aplicar los estándares de derecho a una vivienda adecuada en sus resoluciones. Y esto se tiene que empezar a amplificar, ¿no? También, por otra parte, es importante que introduzcamos regulaciones legales que desincentiven el alquiler de vivienda a corto plazo y se prioricen aquellas que entran en el mercado de alquiler regular. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Por términos de tiempo no me referí, pero no lo detallé tanto en mi exposición central, pero la división entre, cuando me refiero a desincentivar el alquiler a corto plazo, me refiero a plataformas de economía colaborativa como Airbnb, ¿no? Sé que muchos conocen las plataformas parecidas a Airbnb, que se tratan de alquiler turístico o alquiler por días. Ojalá en otra oportunidad yo tenga la posibilidad de hablarles, de explicarles por qué ese tipo de plataformas también modifican sustancialmente las regulaciones de los barrios, de las colonias, y están empezando a debilitar el derecho a una vivienda adecuada. Al respecto tengo un artículo publicado, si lo quieren revisar, sobre Airbnb. Ahora se los puedo pasar por el chat, pero bueno, a eso me refiero con esta política que se pueda desincentivar el alquiler a corto plazo y mejor dar prioridad al alquiler regular, es decir, donde las personas van a estar más tiempo, más años, etc. Bueno, y también hay que adoptar medidas que permitan dirigir fondos para la financiación de alquiler social, ¿no? Alquiler cooperativo de bajo coste, esto ya lo había mencionado. Es importante que las instituciones de vivienda modifiquen sus reglas de operación para que den la oportunidad no solo de financiar propiedad, sino puedan financiar el alquiler. Es parte de sus obligaciones de vivienda adecuada, ¿no? También, por supuesto, que hay que desarrollar mediciones sobre la falta de hogar, sobre las personas en situación de calle,
que se aseguren, ¿no?, contar con los elementos estadísticos necesarios, precisos, para que se puedan adoptar políticas y estrategias orientadas a la erradicación de esta problemática, ¿no? No podemos saber, no podemos resolver los problemas de las personas que están en situación de calle, ¿no?, que cotidianamente podemos ver en nuestras ciudades, personas que están en asentamientos irregulares que no tienen protección legal. No podemos saber cuántas son si no medimos estadísticamente dónde están, qué problemas están pasando. Necesitamos tener mediciones sobre las personas de falta de hogar, sobre personas en situación de calle, personas en situación de irregular. Tenemos que saberlo para empezar a generar políticas públicas. Por tanto, el camino es largo, ¿no?, para poder mejorar esos niveles de protección. Y por supuesto, tenemos que derogar aquellas normas, políticas públicas o medidas administrativas que discriminen o criminalicen a las personas sin hogar o en situación de calle, ¿no? Esto es muy importante. México necesita adoptar regulaciones, políticas públicas que estén criminalizando a las personas sin hogar o situación de calle. Al respecto, he visto ejemplos de cómo algunos bandos municipales empiezan a colocar como faltas cívicas, como delitos en los estados, situaciones de las personas que están en vagancia, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel delito de vagancia? Bueno, esto hay que eliminarlo porque este tipo de legislaciones suelen discriminar a las personas que no tienen hogar, ¿no?, que están en situación de calle, y oculta que el Estado tiene la obligación o tiene parte de la culpa, digamos, de que esa persona esté sin hogar o en situación de calle. O si no el Estado, alguna, les digo ya, de los problemas generales, la desigualdad estructural, los problemas de mercantilización, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues creo que hasta aquí voy a dejar mi participación. Si hubiese alguna pregunta, a continuación me la pueden formular, y si no, también pueden hacerlo a través de mis redes sociales. Estoy en Twitter como Alex Díaz-1 y estoy en Facebook. Tengo tanto mi perfil personal como mi fanpage es Alejandro Díaz. Entonces pueden encontrarme ahí, pueden formularme preguntas, ya sea a continuación o en cualquier otro momento, con toda la seguridad de que voy a responderles. Bueno, por mi parte es todo y quiero agradecer profundamente de nuevo a la universidad. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos la participación del doctorante Alejandro Díaz Pérez con la ponencia El derecho a una vivienda adecuada. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues es el momento de escuchar los puntos de vista y preguntas del auditorio. ¿Alguien desea tomar la palabra? Adelante. Bueno, al parecer, en lo que se animan más a preguntar, queremos comentar que desde Facebook nos están llegando algunos mensajes. Se comunicó también entre algunos, hay muchos mensajes, pero Norma Gilda dice que es una ponencia clara, importante, en una temática poco conocida en sus alcances. También Rivera Castro dice que hay mucho que reflexionar sobre el tema. Gracias al doctorante Alejandro Díaz por el abordaje de un tema de impacto. Hay mucho que hacer más allá del discurso de nuestras autoridades. Y bueno, pues hay un sinnúmero de mensajes que por la situación del mismo tiempo pues no queremos abordar, pero queremos ver si alguno de los que espectadores que está escuchando esto quisiera participar. Le vamos a ceder la palabra. Bueno, al parecer creo que no hay ninguna duda. Fue una ponencia muy clara.
Y pues bueno, pues vamos en ese momento a darle la palabra a nuestro rector, el maestro Luis Ángel Carrasco Gasca. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. La verdad es que, mire, no Perdón por solamente es interrumpir. Adelante, maestro Moy. Perdón por interrumpir. Parece que Eduardo Marín levantó la mano. Quizás tenga una duda. ¿Podemos darle el micrófono? Por supuesto, adelante. Claro, adelante, sí, tiene razón. Adelante, Eduardo. Muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la universidad el acceso a estos temas tan importantes y bueno, por otra parte también agradecer al maestro que nos ha dado una ponencia muy interesante de un tema, como por ahí mencionaban, que a veces no se le da la importancia en nuestro país y que realmente es relevante en muchos aspectos. Como bien expuso el maestro, pues tocamos muchas partes de la sociedad, muchas partes en relación a las autoridades, de cómo se está manejando hoy en día esta situación. El maestro, bueno, le quisiera hacer una pregunta en especial. Por ahí mencionaba, obviamente, de cómo se maneja este tipo de créditos de vivienda y de prestaciones sociales para varios países. No sé, en el caso de cómo lo maneja nuestro país, cómo se maneja en México, y haciendo una comparativa tal vez de cómo lo maneja Estados Unidos, que por ahí sabemos que, o también él lo mencionaba, de que, bueno, allá se maneja una situación de renta y no como lo maneja México, que bueno, es una situación de adquisición, de pago para la adquisición directa de la propiedad. A largo plazo, ¿qué tan benéfico puede ser cómo lo maneja Estados Unidos y cómo lo maneja México? Ok, Eduardo, bueno, pues te agradezco mucho la pregunta. A ver, no sé, por supuesto que la pregunta es muy interesante. Estados Unidos, para serte muy franco, tampoco tiene un mejor sistema de protección de vivienda que México, ¿no? Para hacerte muy franco, ¿no? Estados Unidos no es exactamente el mejor ejemplo de tener un sistema de vivienda que proteja. Hay mejores sistemas de protección de vivienda. Canadá, Nueva Zelanda, Austria, Dinamarca, Suecia, Suiza, creo que tienen mejores sistemas de protección. Pero cuando mencioné Estados Unidos, quise recoger una política de vivienda interesante que correspondía y que creo que ahí sí que lo están haciendo mejor que México, ¿no? Que tiene que ver con el poder diversificar las formas de tenencia disponibles. Es decir, creo que un sistema de vivienda respecto de vivienda adecuada para garantizar una mejor vivienda, una mejor seguridad de tenencia, debería diversificar sus políticas de tenencia de vivienda, no solo concentrarse como México en la propiedad. Y Estados Unidos, creo que en ese pequeño aspecto sí ha mejorado, digamos, su sistema de vivienda. Y a la larga le va a traer mejores resultados que México en términos de vivienda, como por ejemplo ya se ha visto en países donde mencioné 3 países donde creo que fue Alemania, si no mal estoy, Austria y ahora te menciono el otro país, creo que es Bélgica, donde el mayor número de personas rentan que alquiler social que les interese adquirir una propiedad, ¿no? Entonces, eso a la larga ayuda a diversificar la forma de tenencia y ayuda a equilibrar los mercados, porque ya no se enfoca tanto en un mercado que prácticamente como en México, que está solo enfocado a vivienda, ¿no? A la propiedad de vivienda. Entonces,
Esto hace que las instituciones económicas pues produzcan la vivienda como mercancía nada más. Como mercancía porque es un gran negocio, ¿no? Digo, esto es una parte del problema. Y otra cosa que creo que Estados Unidos hizo bien y que me hubiera gustado también mencionarlo, pero por el tiempo, porque son muchos temas, lo que ha producido el COVID-19 sobre derecho a la vivienda adecuada, que es un artículo que escribí y que les adelanto algo del contenido porque va a ser publicado en el siguiente número de la revista de Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Que es el órgano de divulgación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me va a publicar un artículo sobre COVID-19 y vivienda adecuada. Y aquí abordo algunas de las políticas que los países sí implementaron para proteger vivienda adecuada y que México no, la verdad. México no implementó políticas para frenar el desalojo forzado, por ejemplo, de personas que estaban en situación de impago, que quedaron sin empleo como consecuencia del COVID, y que países como Estados Unidos se hicieron, ¿no? Países como Estados Unidos sí destinaron dinero a financiar económicamente a las personas que tenían el peligro de quedarse sin hogar, o a generar decretos presidenciales, en algunos casos decretos legislativos, dependiendo de cómo esté estructurado el país legalmente, normativamente, orgánicamente, para proteger a estas personas, inclusive para dar vacantes de moratorias, ¿no? Vacantes de moratorias, es decir, voy a suspender por decreto que tú tengas que pagar tu crédito durante lo que dure la crisis sanitaria, por ejemplo, ¿no? O durante 3 meses, o durante 6 meses. Bueno, y congelando, por ejemplo, los intereses, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Esas medidas no las implementó México. Entonces, estamos teniendo muchos problemas para asegurar la seguridad de tenencia en ese aspecto, pero que espero haber contestado tu pregunta. En general, como sistema de vivienda, Estados Unidos tiene otros problemas mucho más complejos. De hecho, Estados Unidos tiene unos problemas de gentrificación impresionantes. Hay ciudades, de hecho, Nueva York, en Estados Unidos están algunos de los desarrollos inmobiliarios más caros del mundo, ¿no? Donde hay departamentos que cuestan en algunos edificios $100 millones. Entonces pero esto también justo tiene que ver con el primer problema que yo dije. Este fenómeno de financiarización o mercantilización es muy salvaje, por los términos, en Estados Unidos, mucho más salvaje que en otros países, pero digamos que, y la especulación inmobiliaria ni se diga en Estados Unidos. También poco regulada, aunque tienen muy interesantes instituciones para poder asegurar que esos agentes no acaparen el mercado, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema y espero haber podido responder, aunque sea inicialmente, tu pregunta. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muy bien, pues antes de dar la palabra a nuestro rector, aún seguimos esperando la participación de alguien más del auditorio. Y en lo que se animan, también queremos comentarle al maestro Alejandro Díaz que hay otros mensajes más que me quiero permitir ver en lo que se animan los demás a preguntar algo, a comentar algo. Seix Díaz dice que es una excelente conferencia del doctorante, gran explicación a un tema tan complejo. Felicitaciones a los organizadores. Cristian Francisco del Razo dice que se tiene que exigir a nuestras autoridades un mayor apoyo a este tema. Y bueno, pues creo que ya no vamos a tener más comentarios si es que no vean a alguien que esté levantando la manita, pero al parecer sí, el maestro Moisés Torrescano quiere tomar la palabra. Adelante, maestro. No se escucha en su micrófono, está cerrado su micrófono, maestro. Gracias. Me permito leer en voz de la licenciada Carla Fuentes Sandoval el siguiente mensaje. Excelente tema, doctor. Estoy de acuerdo en lo que menciona, que las leyes deben de ajustarse a los derechos humanos y no estos a las leyes. De igual manera, si fuera tan amable en compartirnos el link sobre el Airbnb. Gracias.
Eso sería todo, maestro Alejandro. Sí, muchas gracias, Carla. De acuerdo. Esto se tiene que mencionar siempre, ¿no? Las normas civiles, las normas penales, las normas administrativas, todos los organismos tienen que ceñirse a las normas de derechos humanos y no al revés. Y esto en virtud de lo que la propia Constitución mandata, esto lo dice el artículo primero, ¿no? Esa es la potencia que tiene el artículo primero de la Constitución, obliga a que todas las normas, las formas de interpretación, etcétera, sean de acuerdo a las normas de derechos humanos. Por tanto, estos son problemas que está pasando la vivienda y que sí necesitamos reformular algunas materias, especialmente las hipotecarias, las que dan lugar pues, a procedimientos que peligren el derecho a una vivienda adecuada, ¿no? o a que forcen a las personas a quedarse sin hogar, sin darles medidas alternativas, que ese es el tema, porque también esto lo abordo en algún otro artículo sobre la falsa idea que hay del choque entre propiedad y vivienda. Es decir, una persona que renta su casa y que luego no puede desalojar a la persona que renta. Bueno, esto en realidad no es un problema, es una falacia. Y en otro momento me gustaría quizá explicar más este particular. Sobre el tema de Airbnb, les puse aquí en el link y ahora lo subo a la transmisión de Facebook. Este artículo publicado en Nexos, de mi autoría. Puse ya el link que se llama Airbnb y sus efectos en el derecho a una vivienda adecuada. Gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues ahora sí cedemos la palabra a nuestro rector, el maestro Luis Ángel Carrasco Gasca. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Pues mira, muy atento. La verdad es que, maestro Alejandro, doctor, no es solamente un tema importante, es un tema trascendental, doctor. Para el año 2035 vamos a hacer más o menos un promedio de 140 millones de mexicanos, ¿cierto, doctor? Y en alguna oportunidad escuchaba a un especialista sobre el tema, precisamente hablando sobre el crecimiento demográfico de México, sus circunstancias, sus problemas. Uno de ellos precisamente establecía el de la vivienda, doctor. Los recursos cada vez son más escasos, los espacios en donde la gente debe de cohabitar. Y algo extraordinario que usted menciona, maestro, es que algo olvidado en algún momento en nuestro país, en nuestra legislación, es la forma de atenderlo, porque simplemente lo ven como una cuestión pública de atención, muchas veces político-electoral, y se olvidan verdaderamente del fondo. Usted hace mención en otros países que incluso en la parte de la vivienda vertical, maestro, pues se piensan en la parte de la vivienda social, y es precisamente una cultura de legislación, pero sobre todo de atención, doctor. Yo lo veo con mucho gusto, las experiencias que tiene usted en otros países y donde usted ha participado como ponente, y creo que esta gran experiencia nos deja una reflexión profunda, doctor. Precisamente el hombre, una de sus necesidades principales, un derecho humano, es el derecho a la vivienda, precisamente como un espacio de desarrollo personal. Y pensemos qué tipo de vivienda es la que México debe de dar o debe de proveer en su legislación a sus habitantes, doctor. Esta es una materia que no se trata incluso muchas veces dentro de la propia universidad, doctor. De verdad es un tema que sobrepasa hoy la atención de quienes la hemos puesto atención toda esta hora y minutos que usted nos ha dado la oportunidad de analizarlo, porque efectivamente se trata el derecho. Por ejemplo, hay materias en donde se habla del derecho bancario, el derecho notarial, el derecho municipal, cuestiones de incluso derecho ecológico, pero ¿quién se mete exclusivamente a un área tan importante? Yo les pregunto a quienes estamos conectados, ¿quién de nosotros vive en la calle? ¿No? Para no conocer el derecho de lo que representa precisamente el derecho a la vivienda. Todos nosotros tenemos un espacio donde hemos cohabitado, donde cohabitamos con nuestra familia, pero efectivamente hasta dónde llega la responsabilidad del particular y hasta dónde llega también lo que el Estado debe de hacer por ti en esta cuestión de la vivienda como acción de gobierno, como regulación, como todo lo que hoy usted nos ha explicado, doctor. De verdad son ejemplos que nos ha dado de manera muy simple y de verdad muy digerible, maestro. Se lo agradecemos, doctor, porque ha hecho usted una explicación de verdad muy, muy, muy digerible. Ha sido un tema que a mí en lo particular no lo había escuchado, doctor. Por eso estuve muy atento toda esta hora
y 20 minutos que usted estuvo hablando desde el inicio hasta el fin, porque ningún abogado que yo había, con los que yo he tenido oportunidad de platicar, había profundizado tanto en el sentido de lo que es el derecho a la vivienda, lo que es la parte legislativa y sobre todo real de lo que representa hoy nuestros días en este tema. Por eso se lo agradecemos, doctor. Muchas gracias, de corazón se lo agradecemos, porque el hecho de que usted esté conectado, como le dije al inicio, en un día sábado, regalándonos un rato de su tiempo y sobre todo con la capacidad, y lo veo muy joven, doctor, y lo felicito. No le pregunto la edad porque jóvenes académicos como usted, la verdad es que con el simple hecho del currículum, tuviera usted en edad académica como unos 70, 80, 90 años, pero yo creo que en edad es usted muy joven, doctor, y ya para la experiencia que tiene y estar ya cursando el último peldaño en el sentido formal de la educación. Bueno, después vendrá la parte de la investigación, hoy ya está en la investigación, el doctorado, lo entiendo así, pero es usted muy joven y le felicitamos, doctor, porque estar ya en el doctorado a su edad, tratando temas tan interesantes como lo que tiene las estadías en España, en otros países del mundo, que vea con cuidado su hoja de vida, la participación en algunas cuestiones ahí en Texas, en trabajos serios de academia que ha estado usted haciendo, pues se agradecen para que hoy en un ratito nos dé en 1 hora y media a todos los que vivimos en la Sierra Norte del estado de Puebla y a los catedráticos y a los alumnos de Derecho un momento de reflexión en el sentido de lo más importante que es para un ser humano muchas veces la vivienda, pues es agradecible, doctor. Yo termino diciéndole algo muy importante, ¿no? Había un libro hace algún tiempo que terminaba de leer hace unos días y decía: el hombre necesita muy pocas cosas para ser feliz. Nada más necesita una estadía, a dónde vivir y qué comer. Lo demás él mismo lo construye. Entonces, en este sentido, hoy el derecho también nos da el sentido de que el hombre y su vivienda, su espacio donde va a cohabitar, es importantísimo, y debemos de saber cómo nos regimos, qué es lo que diario está al lado de él en cuestión de derecho, y eso usted nos lo ha hecho saber hoy. Doctor, muchas gracias, le agradecemos, le abrazamos, y tiene su casa para cuando pase esta pandemia, y con gusto leeremos su artículo, doctor, porque pues en pandemia nos pasó de todo, doctor. En pandemia nos pasó de todo, ¿sabe? Gente académica como usted produjo mucho, igual que otras personas, otros tantos nos dejó también grandes proyectos, doctor, pero lo más importante es que cuando pase este rato complicado de salud que todos hemos tenido, pero que poco a poco se va superando, lo voy a encargar al profesor, a nuestro maestro Moisés Torres, que me haga favor de robárselo un ratito y traerlo aquí a la Sierra Norte, porque nos vamos a dar un fuerte abrazo aquí en su universidad, lo invitaremos a comer, entregarle un reconocimiento y lo abrazaremos y le agradeceremos como usted se lo merece, doctor. Eso es un compromiso que le pido hagamos al tiempo, y que sea usted de manera personal quien venga a esta universidad, conozca a la familia, la gran familia que somos, tanto catedráticos como alumnos, y que vea el calor humano que caracteriza estas tierras frías de aquí de la Sierra Norte, pero que tenemos un corazón caliente de amistad y de agradecimiento. Pues muchísimas gracias, distinguido maestro Carrasco, rector. Muchísimas gracias, es muy generosas sus palabras, y por supuesto, creo que uno de los temas más profundos hoy en día tiene que ver con los derechos sociales, ¿no? Porque nos toca de una forma cotidiana la salud, la vivienda, la alimentación. Son temas básicos que vivimos el día a día y que necesitamos seguir estudiando, y la verdad que muy agradecido con la invitación, y por supuesto tienen en mí una persona que está abierta a cualquier tipo de participación que pueda servirle a la universidad. Y por supuesto que también me alegra mucho que usted mencione que puede inclusive incluirse, ¿no? Algún seminario sobre vivienda o alguna cátedra sobre vivienda adecuada, que hace falta en los planes de estudios, ¿no? Ya sea, aunque sea a nivel de posgrado, o porque obviamente se necesitan conocimientos previos, pero que es muy importante que la comunidad universitaria, que las personas, que los estudiantes de derecho conozcan sobre los derechos humanos, y especialmente sobre derechos sociales y sobre vivienda adecuada. Entonces,
la disposición siempre para ello. Muchísimas gracias por sus palabras y la invitación. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Bueno, pues a nombre de la Universidad Alianza Hispana, damos por concluido este momento cultural tan importante, agradeciendo al doctorante Alejandro Díaz Pérez con el tema El derecho a una vivienda adecuada, y de manera muy especial a nuestro facilitador, quien hizo posible que estuviera con nosotros el doctorante. Agradecemos al maestro Moisés Torrescano Cruz su apoyo y su participación decidida para con la comunidad universitaria. Muchas gracias. Gracias, maestro Moye. Gracias, maestro Moye, se lo agradecemos. Agradecemos también la presencia de... Perdón, Pale, discúlpame tu interrupción, pero sí es de mucha valía agradecer al maestro Moy que en algunas ocasiones da esta muestra de apoyo a nuestra universidad. Hay que reconocerlo públicamente. Amor son acciones y no buenas intenciones, maestro Moy. Y las acciones dicen que el mejor ejemplo es el ejemplo, ¿no? Es la acción. Y usted lo contagia con nosotros, maestro Moy. Por eso es importante reconocerlo y decirle que a nombre de toda la comunidad agradecemos que gente como hoy el doctor Alejandro, que está aquí con nosotros, y anteriormente ha hecho usted grandes esfuerzos por sus alumnos, aún en la distancia. Y sabe que esto se agradece, maestro Moy. Cuente con nosotros y nuestro agradecimiento y reconocimiento, maestro. Gracias, estoy para servirles. Gracias. Bueno, pues ahora sí también agradecemos la presencia de nuestras autoridades universitarias que estuvieron con nosotros, a estudiantes y público en general. Que tengan una excelente tarde.